Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, 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 ¿quién pues nos detendrá? Oh, oh, oh. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, 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 ¿quién pues nos detendrá? Oh, 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 ¿quién pues nos detendrá? Muy buenos días, hermanos y amigos que nos visitan el día de hoy. Deseando tengan un bonito domingo y esperando se encuentren animados y con un corazón dispuesto para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de nuestro hermano Romeo. Sean ustedes bienvenidos. Hola, qué gusto saludarte nuevamente. Bienvenido, bienvenida desde donde quiera que estés, desde donde quiera que nos veas. Ponte cómodo ahí en tu lugar. No sé si te preparaste un café, pero disfruta mucho, mucho de este momento. Vamos a continuar con la segunda parte de la clase que veíamos el domingo pasado acerca de esta serie de quiero acercarme a Dios, pero hay mucha gente sufriendo. Y como te decía yo, este tema
se vuelve luego en una justificación válida, en una razón válida, para que la gente no se acerque a Dios. O aún más, seguidores de Jesús se han alejado de Dios porque no han logrado entender este problema de dolor y sufrimiento cuando nos acercamos a Dios. Y te decía yo que hay 5 puntos de claridad que nos da Dios en su palabra, que nos permite entender y sobre todo conocer su perspectiva en este tema del dolor y del sufrimiento. Y el domingo anterior veíamos 2 que quiero recordarte. El número 1 es que Dios no es el creador del mal ni del sufrimiento. Él creó un mundo perfecto, pero fuimos nosotros implícitamente en estos seres que desobedecieron, y ahí entró el mal y entró el dolor. Y el segundo es que aunque Dios no fue el creador del dolor y del sufrimiento, Él puede usarlo para acercarnos a Él. Hasta ahí nos quedamos el domingo pasado. Y hoy quiero compartirte los 3 puntos restantes de esta claridad que Dios nos da en su palabra. Y el número 3 es: Dios está cerca de nosotros en medio del dolor y en medio de nuestros sufrimientos. Porque de pronto nos hacemos esa pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Qué Dios no ve por lo que estoy pasando? ¿Qué Dios no ve por lo que la gente pasa en medio de tanto dolor, en medio de tanto sufrimiento? Por eso este punto de claridad que nos da la Biblia es que Dios está cerca de nosotros. Y en el Salmo 34:18 la Biblia habla de manera muy clara. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. ¿Dónde está Dios? Dios está cerca, dice el salmista, para ver cómo sufren, para disfrutar, porque algunos dicen que Dios es sádico y se deleita en el dolor. No, para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos. Cuando estamos desesperanzados, cuando hemos perdido toda esperanza, Dios está ahí para salvarnos, para rescatarnos. El punto está en que nosotros debiéramos reconocerlo y acudir a Él en estos momentos, en los momentos de dolor, de sufrimiento. En 2 Corintios 1, 3 y 4, Pablo comparte a la iglesia de Corinto y les dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Ya vimos de manera muy clara que Dios no es el creador del mal. Él no se deleita, Él no disfruta ver a la gente sufrir. Más bien, dice Pablo, que Dios nos consuela en este momento de dolor, y aún sin nosotros pedírselo, Él, como un Padre amoroso, viene a nosotros y Él nos consuela. No sé si tú mismo has pasado, seguramente que sí, por momentos tan difíciles, y que de pronto, cuando atravesamos esos momentos, decimos: no sé ni cómo pude pasar. No sé ni cómo pude pasar. La verdad es que en esos momentos que no sabemos cómo, es Dios el que ha estado ahí. Es Dios quien fue a nuestro auxilio. Dice Pablo: Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos. Y de veras, créeme, que para Dios es difícil vernos sufrir. Aún con lo que pasó recientemente esta semana, con el accidente en el metro, aún nosotros como personas nos dolemos. La verdad es que en mi mente estaba como: no, Dios,
de veras, todavía nos faltaba esto, todavía a la gente le falta esto. Y en mi mente racional es como cuestionar, o sea, ¿por qué más dolor? ¿Por qué? Y es como te digo que la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Pues Dios está cerca. Para Dios no somos indiferentes, Él nos consuela, Él siempre va para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos en estos momentos de dolor. Y con esto en nuestro corazón ya fortalecidos, dice Pablo, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren. Pablo sabía que nosotros somos privilegiados, los que conocemos de Dios, para poder ir a Él, primero fortalecernos ahí, pero luego también llevar este consuelo y esta esperanza a los que sufren. Algo de cerca que he visto en este tiempo es que hay gente que no tiene su esperanza puesta en Dios como nosotros. De veras que no encuentran por ningún lado un momento de decir, wow, gracias que puedo estar fortalecido en Dios, contento en Dios. No, hay gente que de veras ha perdido toda esperanza, toda esperanza. Por eso, dentro de este punto, debería Dios quitar el dolor y el sufrimiento. Entonces, debería Dios quitar esto, porque luego muchos hemos dicho, ¿no? ¿Por qué Dios no quita todo esto? Pero fíjate la respuesta que nos da Pedro en su segunda carta, y en segunda de Pedro 3:9, dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios no quita esto? Y nos desesperamos y lo cuestionamos. Dice que Él tiene paciencia de nosotros. ¿Sabes por qué Dios no quita el dolor y el sufrimiento de tajo? Porque ponte a pensar, ya te compartía yo el domingo pasado, que el 95% del dolor y del sufrimiento que existen en esta sociedad, en este planeta, está causado por nosotros mismos. Él tendría que aniquilarnos a nosotros, quitar a la humanidad para quitar el dolor y el sufrimiento, pero Él no lo hace, porque aún muchos de los que hoy me están escuchando no lo han conocido aún, y Él tiene paciencia contigo. ¿Por qué? Porque dice Pedro, porque no quiere que nadie perezca, Él quiere que todos se salven. Él quiere que tú lo conozcas. Si no lo conoces verdaderamente, quiere que tú lo conozcas y que al conocerlo puedas arrepentirte de tu conducta, de tu corazón, de tus pensamientos, que seguramente son egoístas, porque yo tengo pensamientos egoístas y que he infligido dolor a muchos otros, pero por eso Dios no actúa así. O piensa por un minuto, porque luego dicen, es que ahí Dios demuestra que no es poderoso. Primero te digo, tendría que destruirnos y así tal vez tuviera su poder, pero también tendría que anular nuestra voluntad, tendría que anular nuestras decisiones, y entonces nos convertiríamos como en seres autómatas, como marionetas preprogramadas, que solamente estaríamos ahí viviendo de manera automática, pero sin decisión. Y esto no sería una relación cercana como es la que Dios propone. Entonces, como resumen de este punto, Dios está cerca de nosotros en el dolor, y Él no quita el dolor de tajo porque nos tiene paciencia. Es decir, que Dios tiene tanta paciencia por muchos de los que hoy mismo estamos acá y que no hemos decidido conocerlo. Cuarto punto. Mi sufrimiento no se compara con lo que Dios tiene preparado para mí. Tal vez este sea el más difícil, porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la preocupación que tenemos, sentimos que nadie nos entiende o que nadie más ha pasado por esto que nosotros estamos pasando. Pero
Dios nos da un punto de claridad en su palabra porque no se compara con lo que Él tiene preparado para nosotros más adelante. Fíjate cómo lo comparte Pablo en 2 de Corintios 4:17. Por los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Fíjate, Pablo dice que los sufrimientos ligeros y efímeros. Y alguien cuando lee esto puede decir, claro, Pablo, tú sí tuviste sufrimientos ligeros y efímeros, pasajeros, insignificantes, pero los míos son en verdad grandes y verdaderos. Quiero leerte nada más a qué se refería Pablo con sus padecimientos y sufrimientos ligeros y efímeros. En 2 de Corintios 11, 24 y 25 él escribió y dice: 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Además dice que ha estado encarcelado, que sus paisanos quieren matarlo, que los gentiles también, que ha estado encarcelado, que no ha dormido, que ha padecido hambre, sed. Esa vez que comparte que lo apedrearon fue en Éfeso, que creyeron que estaba muerto, que 3 veces lo golpearon con varas, que 5 veces lo golpearon con los 39 azotes. Y no eran azotes así con un palito, eran unas correas que al final tenían unas bolas de plomo y donde terminaban esos azotes te laceraban el cuerpo. Y a eso Pablo le llama sufrimientos ligeros y efímeros. Pero ¿sabes cuál era la diferencia de Pablo? Que él sí creía que el sufrimiento que estaba pasando acá en esta tierra no se comparaba con la gloria que iba a tener después. Por eso dice la segunda parte de esta escritura: producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Pablo entendía que ningún sufrimiento que tenía acá se comparaba con toda la gloria que iba a tener en su relación eterna con Dios. Ese es nuestro mayor problema, que no vemos con los ojos de Dios, que nuestra mirada está muy puesta en lo terrenal, que nuestra mirada está puesta en el aquí y en el ahora, no está puesta en la eternidad. Dicho de otro modo, nos importa tanto los años, el tiempo, la forma y la manera en que vivimos acá. Nos importa tanto esos 80 años que vivimos acá. Pero piénsalo, ¿qué se comparan los 80 años de acá, de esta vida, con lo eterno, con una vida eterna, cuando llevemos 5,000 millones de años? Y te pregunten, ¿cómo fueron tus primeros 80 años? La verdad vas a decir, fue insignificante. Por eso Pablo decía, sufrimientos efímeros. Y vaya que no fueron efímeros. Pero él sí lo veía porque sus ojos estaban puestos en la eternidad. Esa es la diferencia. Poder poner nuestra mirada en la eternidad. En 1 de Corintios 2:9, Pablo dice: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Pablo, poniendo su mirada y sus ojos en lo eterno, él escribía y decía: ningún ojo ha visto, nadie ha escuchado, ninguna mente humana ha podido concebir todo lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Hay algo más allá de esta vida. Hay algo más de estos padecimientos. Hay algo más allá de este dolor. Por eso te digo, no se compara. No se compara. Y no con esto quiero ser simplista y decir, pues
no significa nada tu sufrimiento. Solamente ora, solamente fortalécete en Dios. De esas respuestas simplistas que yo muchas veces he dado, y la verdad es que aún te pido perdón si de mí lo has escuchado. Pablo no daba estas respuestas simplistas, todo lo contrario, eran respuestas profundas, porque su mirada estaba puesta en la eternidad, El quinto punto de claridad. Nosotros decidimos amargarnos o encontrar paz y fortaleza en Dios cuando sufrimos. Te repito, el quinto punto de claridad que nos da la Biblia es que nosotros tenemos la decisión de amargarnos, de llenarnos de rencor aún contra Dios, o por el contrario, tener paz y tener fortaleza en Dios en medio de nuestros problemas, en medio de nuestros sufrimientos. De pronto vemos personas que sufrieron de una manera impresionante. Esta semana nos compartían de uno de nuestros hermanos, de Roger Lamb, que le ha tocado sepultar a 2 de sus hijos, que le tocó sepultar a su esposa. Mucho dolor, tanto que escribió un libro que se llama Esto no parece amor. Y de veras, personas que han hecho de su dolor y de su pérdida el propósito de sus días. Personas que han construido fundaciones para ayudar a madres de desaparecidos porque ellas perdieron a un ser querido. O esta señora que creó una fundación para niños quemados porque sus hijos y sus nietos se quemaron en un incendio y ella vio tanto dolor y tanto sufrimiento que ella dijo: hay muchos más que han pasado por esto y que yo puedo estar ayudando a otros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Unir nuestro corazón y nuestra perspectiva a la perspectiva de Dios. Bien escribió Juan lo que Jesús dijo en Juan 16:33. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Tenemos la decisión de que en estos tiempos, en el tiempo de pruebas, de dolor, de sufrimiento, de cuando tu economía va mal, de cuando las relaciones en casa van mal, al grado que no sé si te ha pasado, pero hay veces que no dan ganas de llegar a casa porque dejaste una guerra en la mañana y al regresar vas a encontrar la misma guerra y el mismo ambiente caótico. Pero es tu decisión que en ese momento puedas encontrar paz en unión conmigo, dice Jesús, o es tu decisión que en esos precisos momentos puedas amargarte. O aún como discípulos, como seguidores de Jesús, que llevamos años siendo fieles y que Dios no ha cumplido nuestros sueños. Habemos muchos que no tenemos nuestros sueños cumplidos y que a pesar de ser fieles y de pronto, no sé si te ha pasado, pero de pronto sí, tú puedes cuestionar a Dios y decir: Dios, ¿por qué si te has sido fiel? ¿Por qué si te he honrado y amado tantos años, no has podido cumplir mis sueños? Y ese es como un punto donde sí permanecemos en la iglesia, pero en verdad tal vez nuestro corazón ya lo retiramos de Dios. Y solamente estamos por estar, pero no estamos en una relación tan cercana porque nuestro corazón está dolido y está lastimado. Pero esa es una decisión que cada uno de nosotros podemos tomar. Si seguir así alejados de Dios o por el contrario ir con Él y encontrar paz y encontrar fortaleza en Él. Por eso esa escritura es muy, muy ilustrativa porque Jesús dijo: ténganlo por seguro. En este mundo van a sufrir. En este mundo van a tener aflicciones.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que de pronto, no sé por qué, se nos mete la idea, o aún gente nos ha compartido con una buena intención, que tal parece que cuando nosotros nos volvemos a Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, o cuando decidimos hacer de Jesús el Señor de nuestras vidas, tal parece que todo va a ser un mundo color de rosa. Pero la realidad es que no es así. Salomón lo escribió en Eclesiastés 8:8 y él dijo: nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Te digo que no sé por qué, pero de pronto algunos tenemos como esa falsa idea que al convertirnos, que al volvernos a Dios, ya no vamos a sufrir, ya todo va a ser espectacular y color de rosa. Y sí va a ser espectacular. Juan 10:10, Jesús prometió, es una de sus grandes promesas que yo de manera personal tengo guardado en mi corazón y en mi mente, en que Dios prometió una vida en abundancia. Pero una en abundancia no significa que no va a haber dolor y sufrimientos. Y aún más, cuando yo mismo, por mi rebeldía, por mi independencia, me meto en problemas. Entonces yo mismo los creo, pero de pronto hay una falsa idea, hasta una falsa doctrina de que nada nos va a pasar. Y no es cierto, Salomón lo escribió. Nadie tiene el poder para impedir el día de su muerte. Nadie, aunque te hayas vuelto a Dios, aunque te hayas arrepentido, nadie tiene poder para impedir eso. Un día todos vamos a morir. Y eso no significa de que Dios sea malo. Eso no significa de que Dios sea poco poderoso. No, eso no significa. No, tal vez todo lo contrario. Si ponemos nuestra mirada en la perspectiva de Dios, tal vez sea todo lo contrario, para evitar que sigamos sufriendo, para evitar que sigamos en este dolor, en esta vida de sufrimiento. Dice, no hay forma de escapar de esa cita obligatoria. Escucha bien, no hay forma de escapar, pero yo aún escucho de personas que quieren escapar de esa cita obligatoria. Y no, Salomón lo sabía muy bien. No hay forma de escapar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Resignarnos? No. La promesa de Jesús no es una resignación. La promesa de Jesús es una preparación. Poder prepararnos para esa cita que es obligatoria. ¿Cómo podemos prepararla? ¿Cómo? Jesús lo dijo muy bien en Juan 14:1 y 2. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Jesús nos dio la respuesta. Caminemos ese camino, vivamos esa verdad y solo así vamos a poder llegar al Padre y vivir esta vida. La respuesta de Dios para el sufrimiento es Jesús, es su muerte. Ponte a pensar algo, y eso tiene que ver con el segundo punto, cómo Dios puede aprovechar, puede utilizar nuestro dolor y nuestro sufrimiento para acercarnos a Él. Ponte a pensar, ¿cuál es el acto más horrendo, el acto más detestable que como humanidad hemos hecho? Piénsalo. Para muchos tal vez puede ser el holocausto nazi, cosas aberrantes que hicieron los alemanes, así horrendo. O tal vez las bombas en Hiroshima y Nagasaki, las bombas atómicas que cayeron ahí. ¿Cuál piensas que puede ser? O el exterminio en la guerra de Kosovo, donde toda una nación, la ex Yugoslavia, casi se extingue. Piensa cuál fue lo más horrendo. ¿Sabes cuál fue lo más horrendo?
el que hayamos matado al Hijo de Dios cuando vino a esta tierra, el que hayamos matado a Jesús. Ahora piensa cuál es el acto de amor más grande que Dios ha tenido para la humanidad. ¿Sabes cuál fue? La muerte de Jesús. Es decir, que ese acto horrendo, aberrante, horrible, que nosotros le ocasionamos, Él lo utilizó para redimirnos, para perdonarnos, para acercarnos a Él. Ese es el Dios que tenemos como Padre. Ese es el Dios, amigo, que nos escuchas, que queremos que conozcas, que no te agarres de esto como pretexto para dudar de Dios, para no aceptar, conocer a Dios y acercarte, de decir, es que hay mucha gente sufriendo y por eso yo no quiero acercarme. Pero la Biblia es muy clara en todos estos puntos de claridad. Aún si tú estás viendo hoy esta clase y no te queda muy claro, te animaría que pudieras ver la anterior en los 2 puntos de claridad anteriores. Pero aún si no tienes todo el panorama que puede pasar, te animaría que pudieras preguntar, acercarnos. Tal vez yo no tenga también toda la respuesta, porque no la tengo, pero podemos conocer de Dios y podemos preguntar y juntos encontrar, aún en la palabra de Dios, muchos más puntos de claridad y de respuestas para nuestra vida. Para terminar, quiero darte esta escritura, que la puedas guardar en tu mente y en tu corazón. Seas un seguidor de Jesús, seas alguien que simpatiza con Jesús, alguien que quiere acercarse a Jesús, o aún si no crees en Jesús. Quiero que esta escritura la puedas guardar en tu corazón. Y está en Apocalipsis 21:4. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esta es una gran promesa que te digo, seas simpatizante de Jesús, seas su seguidor o no creas en Él, aplica para ti. Y esta promesa es que un día Él va a quitarnos todas las lágrimas de nuestros ojos, todo el sufrimiento, todo. Y Él pudo haberlo dejado así nada más y decir de manera muy fría, no sufras, esto se va a acabar, esto es pasajero, y dejarlo hasta acá. Pero Dios, cuando quiso dar esta promesa de esperanza para nosotros, inspiró a Juan para que fuera muy específico y dejara un mensaje muy sensible, dejara un mensaje donde nos muestra que le importamos, que Él está cerca, que Él nos consuela. Y Él inspiró a Juan para poner, ya no habrá muerte, porque nos preocupa tanto la muerte. Esa cita que sí o sí tenemos nos preocupa. Nos preocupa, muchos decimos, es que no tengo miedo, no tengo temor, pero la verdad es que profundizando, es un tema que no queremos que llegara. Luego dice, no habrá llanto. Llanto, ese dolor del corazón, ese dolor profundo, ya no habrá ni lamento ni dolor. ¿Te imaginas un día así en nuestras vidas? Pues esa es la perspectiva de Dios. Eso es el deseo de Dios para nosotros. Y esta es una promesa que yo la creo, que un día va a llegar, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Qué ha dejado de existir? Pues toda esta vida de sufrimiento, de dolor, todo esto que aún yo ni he entendido y que no tengo las respuestas, que no entiendo, un día Él me las va a explicar. Pero ¿qué necesito hacer? Poner mi mirada en la mirada de Dios, como Dios ve las cosas.
Ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá lágrimas. Él las secará. Y eso va a ser espectacular, y yo lo creo. Y un día, como te decía yo, cuando estemos en el 5,000 millones de años viviendo en la eternidad y alguien te pregunte, ¿cómo fueron tus primeros 30 años? ¿Cómo fueron tus primeros 60? ¿Cómo fueron tus primeros 80? Y vas a decir, pensé que habían sido terribles, pero comparado con lo que ahora vivo, esta realidad fue efímero, como dijo Pablo, fue pasajero. Amigo que nos escuchas, nuestro mayor deseo es que tú puedas conocer de Dios. Y escúchame bien, conocer de Dios, conocer a Dios, al Dios verdadero. No el de las tradiciones, no el Dios que se escucha por ahí en las calles, no el Dios de las iglesias que muchas veces nos han vendido un Dios distorsionado, sino al Dios verdadero, al Dios que dejó plasmado estos puntos de claridad aquí en la Biblia. Por eso quiero animarte que tú puedas poner tu dolor y tu sufrimiento en una perspectiva espiritual. Y que si aún ahorita que me estás escuchando, estás pasando por momentos de dolor, de mucha incertidumbre, que tú puedas acercarte a Él y conocerlo. Es lo que más quisiera. Y no es mi deseo, nada más. Claro que es mi deseo, pero es mucho más el deseo de Dios. Y para los seguidores de Jesús, escúchenme bien. Si tú has pasado por un momento de dolor y un momento de incertidumbre y has sufrido y estás pasando por duelo y un duelo válido y que tal vez tú permaneces en la iglesia pero que en verdad lo que predomina más en tu mente sea amargura, sea cuestionamientos a Dios, yo quiero animarte a que puedas regresar a acercarte a Dios. Y que no dejes que tu dolor y tu sufrimiento terminen por destruirte a ti mismo y alejarte de Él. Que tú puedas regresar y acercarte a Dios, a estar cerca de Dios. A que como hijo vengas y que le digas a Dios, no entiendo, Dios. Realmente no entiendo, porque te digo que yo mismo no entiendo, pero que digas, aquí estoy para que me consueles, para que me fortalezcas. Es mi mayor deseo que esa sea tu experiencia. Acompáñame, por favor, vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Dios, por estos puntos de claridad que encontramos en tu palabra. Y en realidad no nada más son 5, hay muchos más. Pero este tema es un tema muy fuerte. Es un tema que yo mismo no quiero dar respuestas simplistas. Por eso escogí muchas escrituras para que tu propia palabra nos hablara y que sea ella la que nos dé la claridad en nuestra mente. Te oro, Dios, y te pido mucho porque nuestros amigos, quienes estén pasando por dolor, por la pérdida de un familiar, por esta enfermedad, por otra, incertidumbres en su economía, en su trabajo, por lo que sea, Dios, que estén pasando por un duelo profundo. Yo te pido, Padre, que ellos puedan poner su dolor y su sufrimiento en una perspectiva espiritual y que puedan buscarte y acercarse a ti, Padre. Pero también te quiero orar, Dios, por los seguidores de Jesús, que sí han pasado por dolor y que están más cerca de la amargura, que están más cerca de la desesperanza, que puedan volverse a ti, que juntos podamos volvernos a ti, Padre, y volver a recuperar esa cercanía y ese corazón de estar contigo. Jesús nos enseñó el camino, Padre. Él pidió en la oración del Getsemaní alejarse de ese momento de prueba, pero al final oró que se hiciera tu voluntad, y así pasó. Y al final leemos en Hebreos que al final fue de mucho gozo y de mucha alegría. Y así va a ser, Padre. Así va a ser, es tu promesa en la eternidad. No habrá llanto ni dolor, porque todo lo que antes había ha dejado de existir. Esa es nuestra gran promesa y nos aferramos a ti. Gracias, Padre, gracias por tu gran amor, por tu gran compasión. Gracias, Jesús. A través de tu nombre oramos. Amén.
Amén. Reflexiona mucho en esta clase, en esta semana. Pon en práctica estos puntos. Nos vemos en la semana para las siguientes clases. El domingo vamos a continuar con esta serie, no te lo pierdas. Sería muy especial también que pudieras compartírselo a alguien. Estoy seguro que le va a ayudar. Gracias, nos vemos a la próxima. Gracias a Dios a nuestro hermano Romeo por compartir esta clase que es de mucha ayuda para nuestras vidas y nuestros corazones. Recordando que Dios siempre va a estar con nosotros en cada momento y que por ello debemos seguir confiando en las promesas que Él tiene para con nosotros. Cuestión de hacer crecer más nuestra fe en Él. Hermanos y amigos, les recordamos que sigan conectando por medio de nuestras redes sociales de Facebook y YouTube para las siguientes clases. A las mamás de la iglesia y de todo el mundo les deseamos un feliz Día de las Madres en compañía de sus seres queridos. Disfrútenlo mucho. Gracias.